Muy bien, estamos contentos en esta tarde. Muy bien. Meditando, en esta semana ha sido un poco difícil preparar la predicación. Orando, pues recibía del Señor algo para compartir, pero hemos estado un poquito ocupados en esta semana y siendo un culto especial como de inauguración, aunque no ha sido la inauguración, no han traído el jamón, no ha traído las bebidas, no nos ha dado tiempo. Hoy algunos hermanos y hermanas todavía estaban ahí limpiando, dándole los retoques. Ha sido, hermanos, increíble. Yo que he estado aquí pudiendo ver cómo han trabajado los hermanos y las hermanas, pues solamente puedo decir, Dios es bueno, amén. Se ha trabajado con mucha ilusión, con mucho ahínco, con mucho empeño y bueno. ¿Por qué hacemos una iglesia? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué nos reunimos? Es algo para a veces meditar. ¿Por qué, pastor, la iglesia? ¿Por qué si nos podemos reunir una vez al mes o hay tanta tecnología que podemos buscar otras opciones? Y hoy el título del mensaje es, lo vas a ver ahí en unos momentos, id y hacer discípulos. Es interesante. Nosotros solamente podemos ir y predicar. El que convierte y salva a las almas es el Espíritu Santo. Pero Jesús les dice a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. Acompáñame a Mateo 28, 19. Y este es el título, id y haced discípulos. Mateo 28, 19, Jesús les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta tarde nos hable. Señor, te hemos alabado, te hemos adorado, estamos disfrutando en tu presencia y queremos seguir disfrutando esta presencia maravillosa en la cual tú estás en medio de nosotros. Hemos leído tu palabra, Señor, tu palabra ya es bendecida, ya es bendita de por sí, pero yo una vez más te pido, Espíritu Santo, que me uses para hablar a todos mis hermanos, hermanas que están aquí en esta tarde, a todos los amigos, amigas que están aquí, y aún los que nos están viendo por las redes sociales o nos van a ver. Háblanos, Espíritu Santo, de tal forma que podamos ser confrontados, que podamos ser tocados por tu mano poderosa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante. Jesús les dice, id por todas las naciones y hacer discípulos. Y yo vuelvo a repetir, yo no puedo convertir a nadie. No está en mí, no está en mí, ni está en usted, ni está en nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero nuestra obligación es ir predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Y pastor, ¿y cómo se hacen discípulos? Hay que buscar una maqueta y ponerlos así. No, ¿cómo se hacen los discípulos? Predicando el Evangelio, haciéndoles entender simplemente que Jesús vino para dar su vida por ellos, que Él viene a limpiar todos los pecados y que si ellos desean, no hay que pagar nada, voluntariamente pueden aceptar a Jesús. Amén. Yo quisiera dividir este versículo en tres partes. Id, haced discípulos a todas las naciones. Id, se trata de moverse. Una persona o cosa es la acción de dirigirse hacia un lugar determinado, hacia una dirección determinada o hacia ir o hacia un sitio. Se trata de la acción. Yo te pregunto, ¿estamos tratando de ir y predicar el Evangelio? Porque para predicar el Evangelio ni siquiera hay que hablar. No, nuestro ejemplo, nuestra forma de caminar, nuestra forma de proceder en el vecindario, en el trabajo, en la forma de hablar, esa es una forma de predicar. Hablábamos el último domingo en la calle Salvá, hablábamos de qué, de que realmente el pueblo conocía a los cristianos y estaban en paz hasta que se quedaron demasiado tiempo, se habían olvidado de ir a las naciones y ahí Dios permite la persecución. ¿Para qué? Para que vayan a predicar
a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que nosotros tenemos que entender que todo cristiano, toda cristiana, tiene el deber, el mandato de ir y predicar el evangelio. Ahora, ¿lo estamos haciendo? Porque, ¿por qué Jesús no ha venido a buscar a su iglesia? Para esto, para seguir predicando y que las almas sigan conociendo a Jesús. No solamente desde un púlpito, no solamente en el ministerio de evangelismo, sino en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Amén. Ahora, hacer discípulos, vuelvo a repetir, ¿qué significa eso? Acompáñame al libro de Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí fue donde salió el nombre de los cristianos. Hasta entonces se llamaban discípulos de Jesús. ¿Cuándo se les dice cristiano? Cuando están un año viviendo en Antioquía. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos vivían imitando a su maestro, a Cristo. Y ese es el punto de la evangelización. Ese es el punto de ir y predicar. ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó? Alguien fue a Jesús y le dijo, ¿dónde moras? Y Jesús, viendo su corazón, le dijo, oye, yo no estoy en el hotel 5 estrellas, yo no estoy en el Hilton. Las zorras tienen guarida, yo no tengo donde recostar mi cabeza, como diciendo, yo no he venido a este mundo a tener una habitación en un hotel o a tener un lugar donde reposar. Yo he venido sabiendo que mi hora viene pronto y es el momento de que yo pueda predicar el evangelio. Los discípulos, hermanos, hablábamos que tenían todas las cosas en común. ¿Las tenemos nosotros todas las cosas en común? No. Es verdad que habemos muchas nacionalidades y que hay muchas formas de pensar, pero a la hora de estar predicando, viviendo, tenemos que ser cristianos, hermanos, imitadores de Cristo. Jesús no buscó solamente fariseos para que le siguieran. Jesús no buscó solamente sacerdotes o levitas. No, Él buscó pescadores. Él buscó personas que estaban sentadas ahí en el tributo, en la hacienda. Él buscó a uno allá, a uno aquí. ¿Por qué? Porque en la diversidad Él quería darnos a entender que tenemos que estar en unión y en comunión. ¿Cómo voy a convertir yo las almas si yo con mi hermano lo miro así y lo desprecio? ¿Cómo yo voy a poder alcanzar el respaldo de Dios para mi ministerio si yo pongo una cara pero en el fondo estoy diciendo otra cosa hacia esas personas? ¿Cómo yo voy a poder llegar a las multitudes si no me someto a lo que Dios ha establecido? Es imposible. Aquí no hay 10 cabezas. Aquí hay una cabeza que se llama Cristo, que es el que ha venido a ser cabeza de la iglesia y a tomar la dirección de todos nosotros. Por primera vez a los discípulos se les llamó en Antioquía cristianos. Y desde ese momento, todos los discípulos somos cristianos. Si estamos imitando a Cristo. Amén. Por consiguiente, ir a hacer discípulos a todas las naciones es un mandato que Dios ha establecido. No es si queréis, si deseáis, no. Y es un acto imperativo de decir, tenéis que hacerlo. Y vuelvo a repetir, es que yo no sé, simplemente es decir, Jesús te ama, Cristo ha muerto por ti y si tienes necesidad de salvación, Él está aquí. No es buscar un tema teológico que si lo tenemos mejor, no es buscar una doctrina profunda que si la tenemos mejor. Se trata de poder decirle al perdido, Jesús te ama. El otro día me pasó una cosa muy curiosa y estuve varios días pensativo y afligido. Porque ¿cuántos saben que todos somos torpes? No, pastor, solamente usted tiene esa cara tan rara, ¿verdad? Solamente usted es torpe. El otro día, el domingo pasado, después de la última reunión en la calle Salvá, fui a comprar comida a los muchachos que estaban aquí trabajando, al Kentucky. Y lo digo para vergüenza mía y para testimonio.
Y estando en el Kentucky, ahí en la máquina, tratando de que estuviesen bien alimentados, llegó como un indigente, se me puso bien pegado. Oye, dame algo, dame algo. Y yo dije, por favor, ¿te puedes retirar un poquito? Y en ese momento sentí como el Espíritu Santo me hablaba y me decía, pero te estás olvidando. Yo he muerto por esa persona. Y a mí no me cuesta, yo dinero no les quiero dar porque tal vez se lo gastan en alcohol o en droga. Pero dije, le voy a hacer un pedido. Y cuando lo hice, pedí para los muchachos, pedí para mí y también pedí para él. Pero cuando salí lo busqué y ahí le debo. Tengo que pasar por ahí a ver si lo veo para darle esa comida. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nos olvidamos y cambiamos el ser discípulo pues por otra cosa. ¿Dónde estaríamos nosotros si el amor de Dios no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿En una cárcel, en un hospital? ¿Estaríamos con el matrimonio roto? ¿Estaríamos muertos? No lo sé. Pero hermano y hermana, es el tiempo de ver a las almas como Jesús las ve. Es el tiempo de decir, lo he hecho mal, pues voy a tratar de hacerlo mejor. Es el tiempo de escuchar la voz del Espíritu Santo, que Él dice, yo vengo a buscarte, iglesia mía, yo vengo a buscarte. Es el momento de prepararnos, es el momento de hacer lo posible por darle a Él la gloria y la honra. Muy bien, por lo tanto nosotros tenemos que hacer discípulos. Vuelvo a repetir, ¿cómo hago discípulos? Sembrando la palabra. El que los convierte es Él. Y a su vez, esos que se convierten, hay que enseñarles, guiarles, dirigirles, para que sigan haciendo discípulos. Eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva y eso es nuestra función en la iglesia. Amén. Ahora, a todas las naciones. No, pastor, vamos a hacer una iglesia solamente española. No, vamos a hacer una iglesia, ya tú sabes, dominicana. No, o vamos a hacer una iglesia colombiana. Que nadie diga amén, ¿eh? No, hermanos, ese fue el problema de la iglesia primitiva. Ellos entendieron, pensaron, aunque Jesús le dijo a todas las naciones, ellos pensaban que solamente era dirigido para los gentiles, o mejor dicho, para los gentiles judaizantes o para los judíos. Lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo es derramado, ellos empiezan ahí a predicar, a hablar, ¿y qué sucede? Solamente había judíos o gentiles judaizantes que se habían convertido y eran llamados prosélitos. ¿Y qué sucede? Pedro predica, hermanos, y el mensaje es muy sencillo. Vosotros habéis crucificado a Jesús, Él era el Hijo de Dios, Él os ama, arrepentiros y salvaros. Y ese día se convirtieron 3.000 personas. Así, dice que Él predica y los otros 11 ahí de pie con Él. Ya no estaba Judas, capítulo 1 de Hechos, hay otro que ocupa su lugar. Ahora, ¿qué sucede? Yo me imagino, hermanos, a Pedro. Se acaban de convertir 3.000 personas en un mensaje que ni siquiera he tenido tiempo para prepararlo, el bosquejo, y se han convertido 3.000. Pues, ¿qué significa eso? Bueno, si esto sigue así, en una semana, ¿cuántos serán? Si son 6 días, vamos a descansar el sábado, 6 días por 3.000 serán 18.000. ¡Wow! ¡Qué iglesia más grande! Y si eso lo multiplico por un mes, serán 90.000. Y si eso lo multiplico por 6 meses serán 540.000. ¿Usted se imagina? Y ahora él dice que está en la azotea y que tiene hambre. Y ahora tiene una visión. Dios nos habla de las formas que a él le parece bien. Él tiene una visión y ve un lienzo como una alfombra grande que se abre y ahí empieza a ver reptiles, cuadrúpedos, y ahora escucho una voz que dice, oye Pedro, mata y come. Y él dice, no señor, yo soy judío, yo no he comido cerdo, cuánto menos voy a comerme yo un cocodrilo o una cosa de estas raras. Y vuelvo a escuchar la voz, Pedro,
no llames inmundo a lo que yo he santificado. Porque él dice, yo soy judío, yo esto no puedo comer, esto es inmundo. Y así le sucede otra vez y por tercera vez. Y en eso que tocan a la puerta vienen 3 hombres enviados por Cornelio. Cornelio era un ciudadano romano que había tenido una visión con un ángel un día antes, y en esa visión el ángel le dice, ves ahí a tal lugar, a Jope, pregunta por un tal Simón, Pedro, y dile que te predique el evangelio. Porque los ángeles no pueden predicar el evangelio. Es la iglesia, la redimida por el Cordero. Y ahora cuando él escucha por tercera vez, no llames tú inmundo a lo que yo he santificado, tocan a la puerta y pregunta, ¿está aquí un tal Simón, el curtidor conocido por Pedro? Y ahí llega y le dice, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que Cornelio nos ha enviado, tuvo una visión con un ángel que le ha dicho que tú le vas a predicar el evangelio. Y él, tomando a 6 judíos más, se va con ellos porque Dios le ha dicho, no tengas miedo, ves con ellos. Y cuando él llega donde está Cornelio esperando, Cornelio era gentil, no era del pueblo judío. Dice que conocía muy poquito del evangelio, pero era un hombre que ayunaba y daba ofrendas para los pobres. Sin conocer a Dios hacía todo eso. ¿Cuántas veces nosotros decimos que conocemos a Dios, pero no hacemos casi nada, verdad? Y Cornelio ha buscado a sus amigos, a su familia, gentiles, y les ha preparado un cultito allí, un culto preparado. Y les dice, Pedro, tuve esta visión. Fíjate si era ignorante este hombre en las escrituras, que cuando ve al ángel se pone a adorarlo y dice, oye, no me adores. Era un ignorante de la palabra, pero necesitaba conocer a Dios. Y Dios ve su corazón. Y ahí llega Pedro y le dice, ¿y qué pasa, Cornelio? Pues el ángel me dijo que vinieras porque tú me ibas a predicar el evangelio. Y ahora él empieza a predicarle de Jesucristo, a decirle, Jesús, el Hijo de Dios, vino, ha muerto, ha derramado su sangre, ha dado su vida. Y en ese momento el Espíritu Santo es derramado sobre todos ellos. Y Pedro se queda mirando a sus 6 compañeros y dice, ¿qué está sucediendo? Hermanos, ellos pensaban que el evangelio solamente era para los judíos o los prosélitos gentiles judaizantes. Y cuando ve que el Espíritu Santo se derrama, entiende entonces que Dios no hace acepción de personas. Y les dice, bueno, pues ya que estamos aquí, que han sido derramados el Espíritu Santo sobre ellos, que impide que sea bautizado, y allí lo bautiza. Fíjate, yo imagino su mente, 3.000, 18.000, 90.000, 560.000, y ahora solamente se ha convertido un gentil, con su familia, con sus amigos. Y llega a su destino y ahí le están esperando los hermanos judíos. Porque siempre hay personas que no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo. Mira lo que dice el libro de Hechos 11, versículo 1. Al versículo 3. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hermanos, eran judíos, parece ser que eran cristianos, pero todavía seguían siendo racistas. Para ellos un gentil era lo peor. Por eso Pedro, cuando llega donde Cornelio, dice, pues para mí estar aquí esto es un problema en mi linaje como judío. Como cristiano es una oportunidad y es un privilegio, pero no lo había entendido. Yo te pregunto, ¿todavía somos racistas? No, pastor, yo es que Perú y Ecuador hubo un problema hace años, no sé si es así, pero hay un terrenito allí que todavía, ¿cómo es? El Amazonas, ¿verdad? ¿Ves? Ahí está, padre, mira, un peruano y un ecuatoriano. Ahora, Pedro
Pedro les habla, Pedro les dice, Hechos 11, versículo 17, empieza a hablarle, a predicarle, a explicarle lo que ha sucedido, lo del ángel, lo de esas personas que fueron a buscarle. Y Hechos 11, 17 dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué discípulos no se habían dado cuenta? Y predicar el evangelio a todas las naciones, Jesús se lo había dicho, pero ellos habían entendido mal. Ahora, te digo algo, aquí hay un punto muy importante. Dice Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Perdonadme, hermanos, pero ¿cuántas veces estorbamos a Dios? Yo el primero, ¿eh? No, es que en España, hermanos, esto se hace así. Que no es España. No, es que en mi país, pastor, esto es así y así. No. Vuelvo un poquito detrás, había predicado y se habían convertido 3.000. Y ahora Dios le manda a predicar a un gentil y a todos gentiles. Tal vez los conceptos de Pedro habían cambiado, pero déjame decirte, Dios busca hombres y mujeres que quieran predicar aquí, allí, allá y en todo lugar mientras que respiren hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Y a veces estorbamos al Espíritu Santo. No, porque esto hay que hacerlo así. No se hace como yo digo ni como tú dices, se hace como dice Dios. Y Dios quiere que vaya y que mata y come, pues voy a comer un cuadrúpedo, una jirafa y lo que haga falta. Pero ¿cuántas veces, hermano y hermana, confundimos esos preceptos? El otro día hablaba con Josué García de que hay personas que estamos dispuestos a ir y hacer algunas cosas, pero otras no. Y ahí comentemos sobre, creo que hay una obra de teatro que dice que alguien dijo, necesito a alguien que me ayude a limpiar la iglesia, por favor ayúdame. No, yo soy enviado a cantar y a ministrar a las naciones. Y llegó otro por allí y le dijo, oye, hay que pintar, hay que hacer esto, lo otro. No, yo soy llamado a cantar y a ministrar a las naciones. Y llegó otro y dijo, hay que hacer esto y lo otro. No, yo soy llamado a ministrar y a cantar a las naciones. Y ahora Dios dice, estoy buscando a alguien que pueda cantar y ministrar a las naciones. Y llega a mí, Señor, envíame a mí. Y Jesús le dice, no, si en lo poco no me has sido fiel, ¿cómo te voy a mandar a lo mucho? Déjame decirte, lo importante es ser fiel a Dios en lo poco. Lo importante es si Dios dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, decir aquí estoy. No es el tiempo de cumplir mi sueño, no es el tiempo de cumplir tu sueño, es el tiempo de obedecer a Dios para que sus sueños, sus planes, sus propósitos se cumplan. Confundimos los términos. Pensamos que si yo voy y predico se convierte en 3.000. Tiene mucho más valor y estoy mucho más respaldado que si voy y le predico a Cornelio. Se convierte en 18 o 20 gentiles. Eso está mal. Eso no es lo que Dios utiliza para determinar mi fidelidad, mi obediencia. Si Dios me dice que haga eso y yo le obedezco, aunque no se convierta nadie. Hablábamos el domingo del ministerio de Noé, que no se convirtió nadie, pero Dios lo honró, Dios lo respaldó, porque Dios busca personas que le obedezcan. El que convierte es Él. No, pero es que he ido, he predicado a 3.000, Señor. A mí no me envíes a predicar a un gentil, Señor. Déjame que voy de 3.000 en 3.000 y llenamos la iglesia. No, Pedro, mata y come. No digas inmundo lo que yo he santificado. Tenemos que obedecer y ser imitadores del Maestro. ¿Cómo es esto? Jesús predicaba a las multitudes y ahora cuando alguien llega allí, los fariseos, y le dice, este está convirtiendo y bautizando más que Juan el Bautista.
Jesús coge y se va. Y se va, aunque dice la Biblia que Jesús no bautizaba, que eran sus discípulos. Pero Jesús dice que se va a una ciudad de Samaria. Y como a la hora sexta viene una mujer samaritana. No voy a entrar en profundidad sobre esta persona, pero Jesús le predica a una mujer de mala reputación. Si Jesús le ha predicado a una mujer de mala reputación, le ha predicado a 5.000, le ha predicado a 3.000, le ha predicado a multitudes, pero si Jesús ha tenido tiempo para una mujer, ¿quién soy yo para despreciar ese alma? Si Jesús hubiera visto que solamente hay un alma en el universo que necesitaba el perdón y solamente sería a través de él, él hubiera venido a morir por esa persona. Pero a veces queremos grandes cosas y no estamos siendo fiel a Dios en lo poco. Jesús nos enseñó también que amaba a esa mujer samaritana. Y esa mujer samaritana fue a esa ciudad y dijo: oye, aquí creo que ha venido alguien que es el Cristo. Todo lo que me ha pasado, que si he tenido 5 o 6 maridos y este no es el mío, todo me lo ha dicho. Y dice que muchos creyeron por ella. Pero fueron a ver a Jesús y le invitaron a Jesús que se quedara 2 días. Y dice: ya no creemos por tu testimonio, mujer. Creemos porque le hemos visto y Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo que estamos esperando. Apláudele fuerte. Dios muchas veces frustra nuestros planes. ¿Por qué? Por el bien nuestro. No, pastor, es que usted no me entiende. No, no te entiendo. No me entiendo ni a mí, ¿cómo te voy a entender a ti? Solamente entiendo lo que dice Dios, que es el tiempo de dejarnos de tonterías y ir a las almas y salvarlas. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo en primer lugar. Yo me estaba acordando cuando estaba buscando el mensaje para hoy predicar. Y quiero ir resumiendo, es el primer culto y no quiero ser demasiado largo, ¿verdad? Pero me estaba acordando de un personaje que apenas... yo no conozco a nadie que se llame así. Apenas unos versículos nos habla de él, un tal Sama. Si conocemos a Samu, hola Samu, pero no a Sama. ¿Usted conocía a Sama? Acompáñame por favor a 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Segunda de Samuel 23:11. Aquí está hablando este capítulo de los valientes de Samuel. Perdón, de los valientes de David. Está hablando en segunda de Samuel 23. Dice: y después de este valiente fue Sama, hijo de Age, Ararita, y los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Interesante, hermanos. Ha habido una lucha con los filisteos. Todo el pueblo se ha ido. Sama ve que hay un terreno ahí de lentejas. No dice de oro, no dice de piedras brillantes, de lentejas, legumbres. ¿Y él qué hizo? Aunque todos os hayáis ido, yo aquí me planto, voy a defender este terreno. Tal vez para otros no tiene mucha importancia algo, pero Sama dice: aquí no pasan, aquí no van a quitarme el terreno, no van a entrar a la ciudad, no, se han ido todos, yo me quedo. Y él defendió un terreno de lentejas. A veces desvalorizamos lo que está por ahí y no le damos el valor necesario. Déjame decirte, ¿qué dice? Él entonces se paró en medio de aquel terreno. Se han ido todos, ¿y yo qué hago aquí? Si se ha ido Efraín, se ha ido Carlos, todos se han ido. Pues yo también me voy. No, los compromisos son personales nuestros con Dios. Te voy a decir un secreto: yo no hago lo que hago por quedar bien contigo o porque tú me aplaudas o porque tú lo haces. Lo hago porque tengo un compromiso como discípulo, como cristiano con Él. Ah, todos se han ido, sí. Yo me quedo. ¿Por qué? Porque voy a defender lo que es de Dios.
Para otros tal vez es un terreno de lentejas que no sirve, no vale. Es que tu ministerio, pero ¿qué estás haciendo con ese ministerio? Si eso no sirve, déjalo. Hablábamos hace 2 semanas, 2 martes, sobre que había una ofrenda hasta de la leña. Aquí a veces compramos agua, pero esto no sirve. ¿Cómo que no sirve? La Biblia nos enseña que si así le damos un vaso de agua fría a alguien en el nombre de Jesús, hay bendición, hay recompensa. Mañana no me la den fría, a mí me gusta así, pero es el término. Ese hombre se puso a defender. ¿Y qué pasó? Jehová le dio una gran victoria. Si tú eres fiel a Dios en lo poco, Él te pone en lo mucho. Si tú honras donde Dios te ha puesto, Dios te va a respaldar, Dios te va a honrar. Y quiero resumir, como os he dicho, dejemos que Dios rompa nuestros moldes. Mata y come. Yo soy, desde siempre, esto yo no lo puedo comer. No llames inmundo lo que Dios ha santificado. ¿Ustedes se acuerdan? Llegan a Jericó el pueblo. Y cuando han llegado a Jericó, todo aquel pueblo estaba rodeado por unas murallas grandes. Y Dios le dice, no tengáis miedo, yo os entrego la ciudad de Jericó. ¿Y qué le dice Dios? Que no hable. Mira lo que dice Josué capítulo 3, versículo 14. Aquí vamos a ver primeramente. Tengo 2 puntos, uno de esos es el que vamos a hablar ahora, que me ha adelantado, Josué capítulo 3, versículo 14, que dice que aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas desde el tiempo de la siega, y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sarepta. Lo que yo les estaba hablando era algo que había acontecido un poquito antes. Habían llegado primero a Jericó, y ahora Dios les dice, ustedes no hablen, ustedes no digan nada, ustedes cállense. Van a hacer 6 días lo mismo, no hablen, cállense. Y el último día, el 7º día, en lugar de dar una vuelta, van a dar 7. Y ahí van a gritar. ¿Y qué sucedió? Ellos obedecieron. El primer día estuvieron dando una vuelta, sin hablar, sin decir nada. El segundo día también. El tercer día también. Hasta el 7º día. Y ahí dieron 6 vueltas. Y todos comenzaron a gritar. Y dice que los muros de Jericó se cayeron y vencieron. Hermano, es interesante. ¿Usted cree que eso es una forma de ganar una batalla? No. Pero es que Dios nos sorprende. Gedeón también le dice, oye, sois demasiados, que se vayan. Y se quedó con 300 para luchar contra los madianitas. Y vencieron. Y ahí Dios les da la victoria a través de obedecerle. Y ahora ya han conquistado Jericó, pero tienen que llegar a la tierra prometida. Y eso es lo que hemos leído. Dios le dice, no os preocupéis por el río Jordán. Primero que pasen los sacerdotes, cuando ellos pisen el agua, el río se va a detener. Impresionante. Dios podía decirle, vamos a hacer unas barcas o vamos a hacer unos puentes. No. Primero tenían que ir los sacerdotes, y una vez que ellos pisaran con la planta de sus pies el Jordán, una vez que ellos llegaran, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y una vez que ellos llegaran a ese río, tocaran sus pies con el arca, el agua se iba a detener, ese agua que iba hacia el mar se iba a detener, y ahí podía pasar todo el pueblo. Hermano y hermana, es el tiempo de obedecer a Dios. Aunque parezcan que las cosas no tienen sentido, es el tiempo de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque si yo obedezco a Dios, vamos a poder ver la gloria de Dios. Si usted obedece a Dios, vamos a poder ver la gloria de Dios. Ahora sí que concluyo. Saulo va camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Y él va pensando que está haciendo lo correcto. Y en ese camino
cuando va Saulo, él pensaba detener a la iglesia, meter a gente en la iglesia, y es cuando tiene el encuentro con Jesús. Él iba a Damasco para meter a los cristianos en la cárcel, y al final en Damasco es bautizado y es convertido para Cristo. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Es el tiempo de dejarnos en las manos de Dios, hermano y hermana. Es el tiempo de trabajar en lo que se pueda. Este lugar, como hemos dicho, hemos predicado, esto es un oasis. Esto es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, donde las almas pueden ser salvas. Por eso es importante todo el trabajo que hemos podido hacer para que este lugar se mantenga. El versículo era: id por todas las naciones y haced discípulos. De nada me sirve predicar, de nada me sirve cantar, de nada me sirve hacer nada si no lo estoy haciendo con la intención de hacer discípulos para el Señor. Cierra tus ojos. En esta tarde, cierra tus ojos. Hagamos las cosas a la manera de Dios. Seamos fieles a Dios en lo poco. Seamos fieles a Dios en lo que tal vez otros no le dan importancia. Hablábamos de Sama defendiendo un campo de lentejas. Sí, Dios le respaldó en eso. Porque en la obediencia está la bendición. Pon tus planes, tus proyectos a los pies de Jesús y no llames inmundo lo que Él ha levantado. No llames inmundo, no desprecies lo que es de Dios. Es el tiempo de valorar, de poder ver lo que Dios está haciendo en otras personas. ¿Cuántas veces solamente desprestigiamos a otros para tratar de brillar nosotros? ¿Cuántas veces despreciamos lo que otros están haciendo y decimos que lo que hacemos nosotros es mejor? Cuidado, tal vez nos estamos equivocando y tal vez hemos perdido la visión de ir y obedecer al Señor para hacer discípulos. No estamos para matar discípulos, no estamos para destruir discípulos, estamos para agregar discípulos a la iglesia. Padre, en esta tarde se ha predicado tu palabra, en esta tarde hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que es nuestra obligación como cristianos no calentar una silla, sino poder alcanzar a las almas perdidas, llevándole ese mensaje para que tú puedas darle crecimiento a su tiempo, Señor. Ayúdanos a valorar el esfuerzo, el trabajo de los hermanos, de las hermanas, y poder ser juntos, unánime, obedeciéndote en todo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.